Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se han conectado. Quiero agradecer muy enfáticamente por estar allí y quiero compartirles rápidamente que si en este último tiempo que estamos animando, invitando, reforzando nuestros aspectos tecnológicos y de redes, gracias a Dios ha habido una notoria respuesta. Y aprovecho en reiterarle a usted, si usted quiere ser parte de nuestras reuniones en vivo vía Zoom, favor de conectarse, identificarse y pedirla. Será un placer, un privilegio compartir con usted en vivo también. Así que gracias al Señor por este domingo. Hemos tenido como siempre un tiempo, ya lo estoy mencionando en vivo esta mañana, y ahora volvemos a nuestra serie de Contagiando a Cristo. En las mañanas, los domingos es Inyectando Vida, ahora Contagiando a Cristo. Estamos en Hechos capítulo 24, quiero ir lo más rápido y lleno para no perdernos nada. Recuerdan, una vez más hemos visto cómo Pablo está ahí escuchando también él, tenía que escuchar este informe profesional de este acusador experto, Tértulo, ¿no? Y toda la falsedad, deformación, terrible, ¿no? Un tipo, una ilustración de lo que es el diablo. Y entonces allí todo este escenario, ¿no es cierto? Los judíos que estaban ahí también asintiendo, recuerdan, estaba el sumo sacerdote con algunos de los ancianos. Y entonces están ahí asintiendo y ahora se espera lo que diga Pablo. Así que es lo que vamos a ver en este párrafo, Hechos 24, versículos 10 al 21. Es un párrafo comparativamente algo más extenso. Vamos a ver lo que Pablo va a responder. Con base en eso, vamos una vez más a preguntarnos ¿qué distintivos tiene una defensa? Ese es el término, defensa. ¿Sabe cómo se dice en griego? Apología. ¿No es cierto? ¿Qué distintivos tiene una defensa? Así que eso es lo que vamos a tratar. Vamos a ser justos, notó el contraste, así como vimos las acusaciones, qué características, qué tristemente célebres características tienes. Hoy vamos a ver qué características debe tener una defensa. Y eso nos puede ayudar siempre cuando se nos demanda razón de la esperanza, hay un cuestionamiento o una acusación, recuerde. Así que vamos a ver eso. Y hemos titulado nuestro estudio, otra vez textualmente, como va a aparecer, Defensa sin ofensa. Acompáñenme unos instantes en oración. Señor, gracias te damos por tu palabra es verdad, tu palabra no solo es una respuesta para nuestras realidades prácticas, sino anticipa otras situaciones, como es, Señor, el cuestionamiento, la oposición y la persecución. Señor, sabemos que ese es un privilegio también que como cristianos debemos estar dispuestos a asumir y para ello estar preparados. Bendice este tiempo, gracias por cada uno de aquellos que están siguiéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué distintivos tiene una defensa? Vamos aquí a ver, le voy a mencionar varios distintivos, 5 distintivos, así que necesito ir rápido. Hechos 24, 10 al 21. Primero veamos el distintivo de la apelación, versículos 10 y 11. Y aquí Pablo dice, versículo 10, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo, recuerden, estaban ante Pablo, el gobernador ahora, recuerden una nueva autoridad, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, Pablo aquí responde. Así que aquí vamos a ver toda en contraste con Tértulo, con este acusador profesional, un tipo de Satanás, vamos a ver a Pablo cómo es una defensa. Y aquí en primer lugar vemos el distintivo de la apelación, el reconocimiento a la autoridad. Y él dice, Pablo, versículo 10, porque sé, le dice al gobernador Félix, ¿no? Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Note estas palabras. Ya habíamos dicho que la amabilidad con toda persona es correcta. Eso es cortesía y está bien. En cambio, la adulación al poder de una persona, de dicha persona, de su posición, es corruptora. Eso es conveniencia o complicidad. Aquí Pablo está siendo muy cortés. Entonces él responde ante una acusación. Aunque sea desagradable y dolorosa la acusación, me refiero, a propósito, es el único ambiente adecuado para revelar nuestros anhelos y acciones sin falsas modestias. Repito, en otras palabras, ya lo hemos mencionado en otros momentos, el mejor momento para poder hablar de nosotros, de lo nuestro, de nuestras motivaciones, nuestras acciones, de nuestros anhelos, ¿sabe cuándo es? Es en ese peor momento. ¿Notó? El peor momento se convierte en el mejor momento. Porque imagínese a alguien hablando de sí mismo en cualquier otra circunstancia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esta jactancia? Así que de eso se trata. A propósito, Pablo dedica todo un libro para eso, 2 de Corintios. Y como hemos visto en varios aspectos del libro de Hechos,
Ese es el momento. Así que Pablo aquí está listo para revelar los anhelos y acciones sin falsas modestias. Por eso Pablo afirma su ánimo, de buen ánimo, para aprovechar este ambiente y en especial este auditorio. ¿Ha notado? Desde el punto de vista negativo es una acusación, cuestionamiento injusto y todo. Pero desde el punto de vista de Dios, que puede usar estas circunstancias, qué buena oportunidad para testimoniar, para hablar ante este auditorio tan privilegiado. Así que Dios usa esas circunstancias a veces difíciles para que podamos hablar a esas otras personas que también están en dichas circunstancias difíciles. No lo olvide, no tengamos un enfoque autocéntrico, egocéntrico. Segundo, un distintivo, hemos visto el distintivo de la apelación. Recuerden el reconocimiento a la autoridad. Segundo, veamos el distintivo de la aseveración. ¿Qué distintivos tiene una defensa? Veamos el distintivo de la aseveración. Y aquí vamos a ver cómo Pablo rechaza la falsedad. Versículo 11 empieza diciendo, Pablo ha dicho, con buen ánimo haré mi defensa. Versículo 11, como tú puedes cerciorarte. Pablo estaba confiado en estos hechos, ¿no? Que se podía comprobar. E inmediatamente dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días, comienza Pablo a detallar, que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. ¿Lo notó? ¿Ha notado que está clarito, se está repitiendo, un rechazo a la falsedad? Pablo comienza afirmando su confianza en la comprobación de su corrección. Eso se llama conciencia limpia, ¿no es cierto? El tener una confianza en que nada se puede contra la verdad, en su conducta proba. Pablo detalla entonces su deslinde y ha notado 8 veces en todo este párrafo, 6 aquí nomás, 8 veces se va a mencionar no o ni. Está deslindando, rechazando la falsedad. Cada cargo que le hicieron ni eran ciertos ni comprobables, como dice el versículo 13, ni te pueden probar las cosas. Imagínese el descargo de la acusación, ya lo dijimos, una acusación es tal, ni siquiera es una condena, pero tiene ese efecto desagradable. Una acusación a propósito tendenciosa, maliciosa, va a apelar al escándalo, a la publicidad, al sensacionalismo. ¿Le suena? Sí, mucho de lo público ocurre. ¿Pero por qué? Es una acusación tendenciosa. Ahí no importa si es verdad o hay algo que corregir o denunciar, no. Ahí lo que importa, como hemos dicho, es el escándalo, la publicidad, el sensacionalismo. Así que en cambio, una acusación motivada dicen los abogados, los operadores de la justicia, quiere decir cuando hay razones. En cambio, una acusación así, motivada, apela a la empatía en todo caso, porque hay una preocupación, no hay alegría por eso, apela a la privacidad y a la solución. ¿Le suena? Estoy parafraseando con otras palabras lo que la Biblia, por si acaso, recuerda a los creyentes, cómo debemos tratar a propósito supuestas o circunstanciales acusaciones contra otros creyentes. Tiene que ser así. Así que aquí está, una vez más, Pablo aprovecha en deslindar con la falsedad, el rechazo de la falsedad. Sí hay un momento para eso. Pablo le han dado la palabra, no se ha inquietado, no se ha desesperado, no ha prorrumpido, no ha roto el orden, no, ha esperado confiadamente en su turno y ahora rechaza a la falsedad. Sí es necesario, hay un momento en que hay que decir las cosas que son falsas. Tercer distintivo, estamos hablando de qué distintivos tiene una defensa. Hemos hablado de dos ya, el distintivo de la apelación. Qué interesante, lo diré de otra manera, Pablo apela a la autoridad, a un árbitro. No apeló así, él tiene su conciencia, él es consciente de sus hechos, pero no apeló así, apeló a una autoridad. Una vez más, pero si no eran creyentes, eran personas que se podían prestar, pero ese es el orden que estableció Dios. Si usted no sigue, ya hemos hablado de eso. Nada mejor que apelar al orden. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en la persona, sino estamos confiando en el Dios que estableció el orden. Recuerde, Dios estableció 3 instancias: la familia, la iglesia, son organismos, y el Estado, las autoridades. Justamente les llama a ellos siervos de Dios. No es que son creyentes o que sean necesariamente creyentes, no, sino por el orden. Dios es un Dios de orden. Y Pablo, aquí un acto de fe, no lo parece tan espiritual como podríamos pensar, pero era un acto muy confiado.
Así que cuando respetamos el orden, imagínense en cualquiera de sus manifestaciones o ámbitos, estamos respetando al Dios que estableció ese orden. Dios es un Dios de orden. Así que ahí está el distintivo de la apelación, el reconocimiento de la autoridad, el distintivo de la aseveración, el rechazo de la falsedad. Tercer distintivo, veamos el distintivo de la asunción. Asunción quiere decir el de estar dispuesto a asumir. Y aquí vamos a ver las repercusiones de la integridad. Y aquí Pablo va a reafirmar 6 responsabilidades, 6 roles de los cuales él estaba dispuesto, privilegiado, y si había que sufrir o padecer por eso, con mucho gusto. Miren, reafirma 6 roles. Podemos hacer un check mental. Le pregunto, ¿estaríamos dispuestos nosotros también a reafirmarlo, a sufrir por esto? Primer aspecto, Pablo reafirma a quién es su Señor. Y dice el versículo 14, pero esto te confieso. En contraste, habiendo negado, dice, pero en cambio, esto no es negación, te confieso. ¡Wow! Esto reconozco. Esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. Y aquí usa una palabra que aparece en Hechos un par de veces, el camino. Así era llamado justamente a lo que hoy llamamos seguir a Cristo. Algunos dirían el cristianismo. El camino. Qué interesante que Cristo justo dijo eso. Yo soy el camino. Y Pablo dice, sí. Yo reafirmo, te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, qué contradictorio. Y le tengo malas noticias. Sí, seguir al Señor es algo, va a ser algo extremo, va a ser algo excluyente. O vamos a tener que reconocerlo nosotros, cueste lo que nos cueste, o otros lo van a llamar el otro extremo, herejía. Así que mejor que nos llamen así, a que nos llamen tramposo, corrupto, etc. Y así que Pablo afirma que él tiene su Señor. Segundo distintivo, recuerden lo que está asumiendo, él reafirma su servicio. Pero esto te confieso, dice Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo. Que está reafirmando su servicio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué buen momento para reafirmar su vocación, su servicio al Señor! Si tuviéramos que hablar de nosotros, ¿qué diríamos? ¿Qué es nuestro máximo propósito? De repente parecernos a tal o cual persona, o tal o cual cosa que imitar, reconoceremos que es Cristo nuestro mayor motivo, que es nuestro modelo, ni siquiera ejemplo, nuestro modelo, y podríamos decir que así sirvo. Mire que Pablo, así que ahí está reafirmando 2 de 6 cosas. Tercero, reafirma su sustento. ¿Cuál era el sustento de las cosas que él hacía o dejaba de hacer? Y aquí vemos el fundamento de su fe. Y Pablo dice, así sirvo al Dios de mis padres, dice, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas estaban escritas. ¿Notó? No era una ocurrencia que él había imaginado, supuesto, no. Era una fe cuyo fundamento estaba en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La ley, los profetas. Es un resumen de lo que ellos tenían como Biblia en ese entonces, el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos más. Hoy está completa. De eso se trata de nuestra fe. Nuestra fe es bíblica. Nuestra fe no es de acuerdo a la iglesia donde estamos, de acuerdo al pastor en turno, de acuerdo al teólogo de moda, de acuerdo al seminario tal. No, nuestra fe es bíblica. Así que él reafirma el sustento de sus convicciones. Tercera cosa que reafirma. Cuarta cosa que reafirma. Él reafirma su singularidad. ¿A qué me refiero con su singularidad? Y aquí va a volver a mencionar algo que ya él lo había hecho y le había costado. Que él va a mencionar aquí, versículo 15, dice, teniendo esperanza en Dios. ¡Wow! La esperanza. Pero ¿en qué es basada su esperanza? La cual ellos, se refiere a los judíos que le acusaban, también abrigan. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Qué reafirma? El fundamento de la fe bíblica, el fulcro. ¿Qué es? La fe bíblica tiene su repercusión para la vida. No es una cuestión intelectual, cognitiva, no, en la vida. ¿Por qué? Porque está basada en la resurrección de entre los muertos. La fe bíblica se sustenta y es válida ya que depende de alguien que siempre vivirá y que vuelve por segunda vez. ¿Notó? Por eso tiene tanto poder. Y Jesús vuelve para salvar a los que han sido declarados justos por la fe. Y vuelve también para separar a los que han sido demostrados injustos sin la fe. A propósito, ¿en cuál de los 2 grupos se encuentra usted? ¿Qué se requiere ser parte de una iglesia, tener una religión? No, y esa es otra cosa, sino su relación con Cristo. La única manera, Él es el camino, la única manera
es por medio de poner toda su confianza, su fe en Él. Una vez más aprovecho para reiterar. ¿Y qué es el sustento? ¿Por qué Él? Porque Él está vivo. Él resucitó. Venció a la muerte. No hay más enemigo invencible. Mire qué tremendo. Así que aquí reafirma su singularidad. Quinto, Él reafirma su santidad. Y aquí dice allí, y él continúa después de haber reafirmado la resurrección de los muertos, y por esto, versículo 16, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es esta santidad? La santidad es ante Dios. La santidad se manifiesta en una conciencia piadosa. Eso es la santidad. Pero también dice ante los hombres. ¿De qué estamos hablando? Aquí está reafirmando, en sexto lugar, reafirma su seriedad. La seriedad es ante los demás y se manifiesta por una conducta proba. Nota, la santidad es ante Dios. La seriedad es ante los hombres. La santidad se manifiesta en una conciencia piadosa. En lo interno de allí se origina. La seriedad en una conducta proba, lo que se ve. Mire qué buen momento para aprovechar en reiterar estos 6 aspectos que tenían que ver con lo que él sí reconocía. Él dice, pero esto otro es falso, pero esto sí te confieso. En otras palabras, si quieren acusarme, que sea de esto. Si quieren condenarme, que sea por esto, no por lo otro. No, él no temía la condena, al juicio, al sufrimiento. Él lo que estaba aclarando es por qué sí estaba dispuesto a sufrir, por qué motivos. Por último, o penúltima cosa, veamos un distintivo más. 3 distintivos habíamos mencionado. El distintivo de la apelación, el reconocimiento de la autoridad, el distintivo de la aseveración, el rechazo de la falsedad, el distintivo de la asunción, las repercusiones de la integridad. Cuarto, penúltimo, el distintivo de la aclaración, versículo 17 a 18. Y aquí tenemos un reto, el reto de la veracidad. Versículo 17, Pablo sigue en su relato, pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Está recapitulando, ¿no es cierto? Lo que hemos leído en capítulos pasados. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Y esto ya lo he reafirmado, pero ¿qué está haciendo? Vuelve a aclarar con detalle, verazmente. Cuando vivimos por la verdad y estamos dispuestos a sufrir por ella, no vamos a tener doble discurso, no vamos a tener versiones, no vamos a tener necesidad de ello. Al contrario, de afirmar. Y aquí Pablo aprovecha en aclarar las cosas. Una vez más, ya mencionó que no había habido disturbios, no había habido alboroto ni nada por el estilo, pero qué buen momento. Así que por eso es que algunos dicen, en otros ámbitos, le dice la persona al periodista, gracias por la pregunta que me da la oportunidad. ¿Cómo no? Qué buen momento. Y por eso en inglés ellos dicen question, ¿no? De ahí viene cuestionar. Sí, qué buena oportunidad para responder, para dar razón. Por último, veamos el distintivo de la acotación. Y mire cómo Pablo está cerrando en este párrafo su apología o defensa. Y aquí va a haber la revelación, va a ser notoria la revelación de la maldad o la intencionalidad de los judíos. Versículo 19. Ellos, Pablo ahora cambia, ¿no? Retruca, ellos, los judíos, y esto se ha repetido varias veces, el tema de ellos debieran comparecer ante ti. Mire cómo cambia, y acusarme si contra mí tienen algo. O digan ellos mismos otra vez si hallaron en mí cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, y él vuelve a reconocer, prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Qué tremendo. ¿Qué está diciendo? Aquí Pablo con sencillez y sabiduría apela al sano sentido común. ¿Qué es? ¿Qué está diciendo? Que más bien, si ellos mismos han visto que yo soy inocente, moral, legalmente, no hay nada, entonces más bien deberían comparecer y acusarme. En otras palabras, recuerde, los acusadores deberían comparecer, ya que son ellos los que presentan cargos y deben comprobarlos. Como hemos mencionado, los operadores de la justicia, ¿no? La carga está en el acusador. Cuando se hace un cargo, una acusación, el fiscal tiene que probar, no basta con decirlo. Si se da una acusación sin sustento, corre el riesgo de caer en difamación, infamación, injuria, etc. Ellos tienen la carga de presentar. Por eso, Pablo, yo soy inocente. A menos ellos más bien tienen que comparecer. Ellos son los acusadores. Qué tremendo, qué importante. Pablo da cuenta entonces del habeas corpus, del cual ya había comparecido, ya compareció. Ni cargos, ni comprobación, solo mera confabulación.
si se declara completamente culpable, él sí se declara completamente culpable por haber compartido su convicción acerca de la resurrección. Note, él no está rehuyendo. Él sabe que por ello, y no sería la primera vez en ese momento, ya antes, ¿se acuerdan desde el Areópago? ¿Te recuerdan? Donde al hablar de la resurrección, ya te oiremos. Y él estaba dispuesto, él no le temía eso. Él lo que quería es aclarar, por si acaso, si me van a juzgar, júzguenme por esto, si es que a ustedes les interesa o ven cargo, esto he dicho, y que es la resurrección de entre los muertos, sobre los muertos. Entonces él se declara, sí, soy culpable de querer eso. En esta noche, querido hermano o amigo, ¿de qué cargos, una vez más volvemos a hacer esa pregunta, de qué cargos cristianos usted sería culpable? ¿Aceptaría gustosamente declararse ser culpable? ¿Sí? Así que, como hemos mencionado, si se hacen cargos contra nosotros de ser cristianos, si hay una condena por ser cristiano, ¿de verdad y harían las pruebas? O una vez más dirían, ¿así, cristiano? Mire que no se trata de lo que meramente hablamos, sino son nuestros hechos. Así que aquí está el desafío. ¿Cómo hacer una defensa? Aquí está. Le pregunto, si usted está pasando de repente por algún tipo de cuestionamiento, algún tipo de queja o algo por el estilo, no es grato. La pregunta es, ¿tienen razón de eso? ¿O cómo se defiende? Entre comillas, recuerde, no lo esperamos, pero eso no es algo común y corriente. Cuando sea algo muy serio, qué buena oportunidad. Es algo que quién sabe tengamos una sola vez en la vida, o algunas veces en la vida. Yo espero que no, pero si se da, que sea con esa claridad. Así que Pablo dice, con todo gusto, si quieren juzgarme por eso, bien. Así que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, como dice Pedro, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Termino recordando una vez al apóstol Pablo, que escribe a su hijo espiritual Timoteo, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como alguien dijo, si en este camino con el Señor hasta ahora no ha habido sufrimiento o padecimiento, de repente estamos caminando en un rumbo equivocado o no estamos caminando con el Señor. Es parte de la herencia. Pero qué buena oportunidad para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de esta esperanza. Ese es mi anhelo para usted como para mí también. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos que, aunque es un momento doloroso, difícil, desagradable, la acusación o el cuestionamiento, Señor, es un momento para poner a prueba ante ti, sobre todo, nuestra conciencia limpia y ante los demás nuestra conducta proba. Y Señor, cuando esto es así, pues el poder reafirmar justamente las cosas que en otro momento no podríamos hacer. Y si lamentablemente teniendo la razón, el que podamos ser humildes hidalgos, de reconocer, de confesar, de asumir dichas faltas o pecados. Gracias por este tiempo, bendice a cada uno de aquellos que nos están oyendo o que nos han de oír. En el nombre de Jesús. Amén.